Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo una semana más a nuestro canal de podcast en Spotify Vivir desde ya y en YouTube Dúo Digestivas. Antes de nada os agradeceríamos que si os gusta este tipo de capítulos no olvidéis de suscribiros, ya que eso nos ayuda y podemos seguir avanzando en ello. Hoy venimos con un episodio que creemos que es muy importante y muy necesario en esta situación que tenemos hoy en día. Hablaremos de esta relación con la comida relacionada con esta ansiedad por ciertos alimentos igual más palatables, más dulces, ¿no? De estos ciclos que nos han hecho creer que falla nuestra fuerza de voluntad y realmente pues no es así, ¿no? Esta mentalidad tan cerrada de la dieta restrictiva, así que creo que tenemos mucho tema del que hablar hoy. Y nada, y sin más dilación vamos a pasar a presentar a nuestra super compañera invitada. Buenas, Andrea, muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotras y poder aportar tu granito de arena. Gracias a vosotras, primero. Y nada, Andrea es dietista nutricionista especializada en psiconutrición y una crack que acompaña a pacientes a trabajar todos estos temas que hemos comentado y que comentaremos a continuación. Así que nada, nosotras encantadas de tenerte aquí. Y nada, y buenas, Marina, como siempre. Así que vamos a pasar un poquito vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo quieres empezar, Marina? Pues yo sin dominar mucho este tema, pero que sí, sin saberlo, te encuentras pacientes todo el día que Total. Al final hay cosas emocionales ahí escondiditas siempre. Y me gustaría mucho empezar a hablar de por qué tenemos esta cultura de quiero cuidar mi alimentación, quiero perder peso, ¿no? A restringir. ¿Por qué empezamos por allí? Bueno, como he dicho, primero gracias por tenerme aquí. Creo que es un tema súper interesante y que debería tratarse no solo aquí, ¿no? Que gracias por este espacio, sino también casi que en las escuelas, ¿no? También desde pequeñitos, porque ahora mismo, yo antes quizá cuando pasábamos consulta me encontraba un 20%, ¿no? De las personas, sobre todo mujeres, que venían con problemas de relación con la alimentación, pero ahora es prácticamente, diría, que la gran mayoría, especialmente en mujeres, ¿no? Creo que también cada vez, también llevado por las redes sociales, hay cada vez más presión por encajar en un cuerpo, ¿no? O tener una estética X, tener un cuerpo normativo también al final. El otro día justo vi un TikTok que me salía de una chica que tenía un cuerpo normativo, ¿no? Y decía, ¿cuántas veces al día pienso en debería estar más delgada? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y le comentaban muchas impactante. chicas, ¿no? Incluso ella decía, incluso yo teniendo un cuerpo normativo, que por normativo entendemos como culturalmente alguien que está más delgado, pienso incluso muchas veces al día en debería estar más delgada. Y esto es algo que sin querer, incluso teniendo control, ¿no? Sobre estos temas, incluso a nosotras seguramente alguna vez nos ha pasado, ¿no? De sin querer pasa ese pensamiento intrusivo de, ostras, quiero estar más delgada, o tengo que hacer más deporte, o qué estás comiendo, ¿no? Y al final creo que es algo muy importante a trabajar y que también cada vez, lo que decíamos, nos encontramos más en consulta, ¿no? Entonces, que estar más delgada o encajar en este prototipo siempre, como decía antes, suele ir asociado a voy a restringir más. totalmente. Y que parece que al final eso es la solución. Porque muchas veces me encuentro en chicas normalmente que vienen a consulta y me dicen un peso. Es que cuando llegue a ese peso estaré mejor, o en ese peso yo me encontraba cómoda. Porque es un recuerdo en el que ellas tienen de hace X años en el que se encontraban bien o se veían físicamente bien, pero realmente es un anhelo que ellas ven. Esto ha cambiado y su situación ha cambiado y nunca hay que marcar un objetivo en cuanto a peso. Totalmente. Esto es algo que veo que es muy incapacitante porque es una persona que es que si no se frustra y el llegar ahí igual no es compatible con salud. Exacto. Eso es algo que remarco mucho en consulta, ¿no? Porque a veces digo, ¿cuánto has tardado? O sea, ¿cuánto has podido mantener ese peso? Porque quizás si nunca has podido mantener ese peso es que ese peso no era el tuyo. Esto es clave. A veces nos marcamos un peso en la cabeza porque en algún momento de nuestra vida hemos llegado a ese peso y quizá tenemos que desvincularnos, ¿no? De ese peso que vemos en la báscula porque quizá nunca lo has podido mantener porque ese no era tu peso. Claro. Porque ¿cuánto le cuesta a tu cuerpo, ¿no? Mantener ese peso.
¿Qué ese estrés te control. supone? ¿Cuánta alimentación tienes que...? Totalmente. ¿Cómo estás tú a nivel anímico? Porque eso también quema mucho. Claro. El estar pendiente de que como, qué hago, tengo que hacer X ejercicio. Entonces esto dejas de disfrutar de la comida, Total. que no olvidemos que la comida tiene que ser un placer. Evidentemente entre semana vamos como un poco más a tope y entonces nos implica que no podamos cocinar o hacer aquello que nos gustaría del todo, ¿no? Pero Total. no hay que perder este disfrute de la comida, que el comer también es muy emocional. Total. Y al final, si perdemos esto de vista, nos nublamos y dejamos de banda las cosas que son realmente importantes a nivel de nutrirse. Totalmente. Aquí has dicho dos cosas muy interesantes. Uno, lo de la báscula. Al final es algo que se le da mucha importancia y es algo que cambia el comportamiento emocional después. Es decir, muchas veces el hecho de ver el número en la báscula ya cambia cómo yo me siento o cambia mis elecciones alimentarias incluso. Es decir, si yo lo he hecho bien, hablo de bien y mal porque es normalmente lo que me dicen las personas, ¿no? Lo he hecho bien, pero me peso y he visto que no he bajado lo que yo me esperaba. O la expectativa que tengo, que es una expectativa no realista. Exacto. Mi comportamiento de ese día va a cambiar, mi estado anímico va a cambiar y mis elecciones alimentarias seguramente van a cambiar. Y al revés, si veo que he adelgazado, como es un premio, como le he puesto tanta emoción, tantos inputs, ¿no? A ese peso, a ese número en la báscula, mis elecciones alimentarias también van a cambiar seguramente y me voy a poder permitir más porque me lo merezco, ¿no? Y después has dicho otra cosa muy, muy interesante también, que es el tema de la comida emocional, el disfrute con la comida. Tenemos como muy juzgada el hambre emocional, normalmente, ¿no? Como solo puedo comer por hambre física. Todo lo que se desplace de esa hambre física está como mal visto, ¿no? Hay culpa, hay inputs, hay como hay mucha carga en esa comida emocional. Normalmente lo emocional te va más a lo que, lo más entre palatable, comillas, también está catalogado como malo. Exacto, y porque también parece que esa comida emocional no puede tener su espacio. Es decir, tenemos muchas estrategias de gestión emocional y está bien tener muchas estrategias emocionales, pero la comida también puede ser una. Y también podemos tener ese espacio para permitirnos comer emocional sin que haya culpa. El problema es que tenemos tan vinculado el comer emocional a la culpa, al lo estamos haciendo mal, que esa comida emocional se convierte justamente en un descontrol normalmente, pero entender que igual que hay personas que a nivel emocional pues gestionan diferente o se van a dar un paseo o a correr o a pintar. A pintar, exacto, a mil cosas o a leer, hay gente que puede comer y también está bien dejarle ese espacio. ¿Qué pasa? Que cuando nunca le dejas ese espacio, porque irte a correr o irte a pintar no está mal visto, pero ir a comer sí que está mal visto, nunca puedes elegir solo ir a comer, ¿no? Porque se convierte en un descontrol normalmente. Pero también como tranquilizar un poquito en el sentido de que puedes permitirte comer emocional cuando es una elección y no una necesidad. Y ahí es muy importante entender la diferencia, ¿no? De estoy eligiendo comerme esta comida porque hoy me apetece simplemente, hoy he tenido un mal día, hoy he tenido un buen día y quiero emocionalmente gestionarlo de esta manera, ¿no? Pero es una elección, no una necesidad. ¿Hasta qué punto dirías tú que el hambre emocional puede ser algo bien, que puede tener su lugar, como tú decías, o algo que dices, vale, tengo que controlarme, tengo que gestionarlo, tengo que pedir ayuda? Le veo un sentido muy, muy clave, pero claro, para una persona en la que se encuentra muy desregulada en este sentido, yo creo que también entra este sentimiento de culpa, ¿no? Vale, yo me doy, lo que dice Andrea, me doy el espacio, yo soy obediente, ¿no? Me doy el espacio de voy a elegir la comida tal cual, pero claro, es inevitable a una persona que está buscando esta mejora a nivel de composición corporal que entre en comportamientos como es la culpa, como es, ¿no? Muchas veces se fustigan. Sí. Primero de todo, creo que para poder elegir esa comida emocional hay que hacer un trabajo de base muy importante. Vale. Es decir, tú a una persona que ya de base tiene una relación con la comida no podrá elegir nunca una comida emocional, ni podrá elegir nunca, o prácticamente nunca, la cantidad de comida que adecuada. que quiere Claro, permitirse. Para mí, que no domino, es como si yo estoy intentando educarlo en este sentido, a trabajar algo a nivel digestivo, y le estoy diciendo, escucha el hambre real, es muy importante, y tiene mucha hambre emocional, ¿qué hago? ¿Y cómo se lo transmito? Claro, ¿Qué le digo? Claro.
Ahí Es- cuando hay como una doble complicación justamente cuando hay patología digestiva, porque evidentemente hay situaciones en las que hay que hacer un trabajo muy importante de relación con la comida, pero a la vez hay que hacer una restricción alimentaria porque hay una patología de base, ¿no? O hay o dejar alguna... espaciado de horas, entre comillas, que lo Exacto, decimos un montón. exacto, el ayuno, ¿no? 12 horas, alguna cosa que se requiere por la situación de la persona, pero que a la vez le está perpetuando, ¿no? O dando fuerza a esa sensación de restricción, ¿no? Entonces, ahí cuando me encuentro como con las dos, hay que Hay que priorizar un equilibrar. poco, exacto. Hay que equilibrar un poco porque de nada le va a servir. Muchas veces las patologías digestivas vienen como derivadas, ¿no? De algo Sí. emocional. Entonces, si solo nos centramos en priorizar esa restricción alimentaria o ese ayuno, esa separación de comidas, al final seguramente va a mejorar, pero puntualmente, luego va a volver, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que hay una restricción, hacerle entender que ahora mismo estamos haciendo una elección porque vamos a cuidar, es un poquito cambiar como la perspectiva en la que vas a De lo que enfocar esa... necesita esa persona. Exacto, voy a priorizar, pero a la vez voy a trabajar mi relación con la comida, ¿no? Entonces, algo que yo digo mucho es que tienes permiso incondicional para comer lo que quieras cuando quieras. Eso es como mi mantra de todas las sesiones, el permiso incondicional. Y desde integrar realmente ese permiso incondicional puedes hacer una elección. Si tú nunca integras el permiso, es decir, yo tengo a disposición todos los alimentos que yo necesito o quiera comer, No estás prohibiendo nunca nada estás y eso es la prohibiendo. clave. Porque en el momento en el que yo te prohíbo algo, ya te está viniendo de gusto. Totalmente. Es En como el cuando le dices a momento, un niño, no mires allí, ¿qué hará el niño? Totalmente. Mirar, O sea, siempre el control obvio. lleva al descontrol. O sea, no puedes pretender seguir controlando una cosa y pensar que controlándola más vas a acabar consiguiéndola, ¿no? Eso solo te va a llevar a una sensación mental de más restricción y al final la restricción de cualquier tipo lleva a una conducta alimentaria de comer más. Al final, muchas veces hay personas que están comiendo más por una restricción quizá de sueño, ¿no? Pues al final cualquier tipo de restricción te va a llevar al descontrol y a comer más, porque el cerebro tiene la sensación de que le va a faltar comida en algún momento, ¿no? y realmente es real, es Es fisiológico algo y se fisiológico, siente. sí. Pero es un poco que además esto yo creo que los pacientes se frustran, ¿no? Porque también esta restricción entra en un punto en el que el cuerpo se encuentra en modo de alerta, Total. porque estás completamente en tensión, no hay non-stop y tienes que estar pendiente de todo. Y Total. esto al final frustra porque tú tienes un objetivo muy anhelado que cada vez es más, nunca tienes suficiente. Y esta restricción te lleva, ¿no? Pues a este estado de inflamación constante. Totalmente. Y al final es complicado al principio, sobre todo porque el proceso de sanar tu relación con la comida cuando también hay un objetivo físico, al principio es incómodo, porque cuesta mucho que entiendan que hay que priorizar primero el trabajar la relación con la comida y que Antes la que consecuencia después será quizá un cambio físico, ¿no? Pero igual no. o igual no, exacto, hay que desapegarnos un poquito de esa parte más física, ¿no? Que puede llegar o no y que está bien también tener un objetivo físico, porque a veces también cuando trabajamos en psiconutrición parece que no tiene cabida, ¿no? El poder tener un objetivo físico, pero hay que tener un objetivo físico, primero realista y dos, que no pase por encima de tus necesidades corporales, físicas, en todos los sentidos, ¿no? ¿Sabes que lo que creo que hace más daño es que a día de hoy estamos a un clic de todo? Total. Y esto está muy, muy lejos de un clic a todo. Uh-huh. Entonces, cuando tú quieres trabajar todo esto o quieres hacerle entender que hay prioridades, que hay que hacer un balance y que es lento, Total. es muy difícil Es poderlo muy mantener. complicado. La adherencia es muy difícil. Es Bueno, porque lo tenemos todo al abasto y en lo que comentábamos al principio, tú quieres saber algo y en menos de un minuto lo tienes. Tienes hambre y en menos de 10 segundos puedes obtener comida. Sí. Los cambios a nivel corporal, las mejoras a nivel digestivas, hablando ¿no? desde mi campo, son cosas que requieren tiempo, paciencia, trabajo, mejora, y ¿no? no nos enseñan esto. Conciencia y cada vez más tenemos estímulos rápidos Exacto. y para ahora mismo. Y esto es algo que a nivel de la gente transmitirlo en consulta es muy importante y ahí es donde la adherencia es súper importante y el entender toda esta información es clave para que este paciente pueda mejorar, porque si no... Totalmente.
Totalmente, hay que hacer entender que es un proceso, pero es complicado, ¿no? Porque al final lo que tú dices, estamos muy acostumbrados a las cosas rápidas y queremos las cosas ya. Y cuando se trata, por ejemplo, atracones, ¿no? Mucha gente se piensa que en una o dos consultas, ¿no? Al final, o Lo aplicando habrás las solucionado. cosas, lo habrás solucionado o aplicando las cosas que le has dicho, ya lo has solucionado. Y siempre es como poner en perspectiva cuántos años llevas tú restringiendo a tu cuerpo, cuántos Claro. años llevas tú con conductas distorsionadas con la alimentación, cuántos años llevas tú poniendo creencias limitantes en tu mente de que debes o no debes comer, de qué cuerpo tienes que tener, ¿no? En un mes no vas a calmar toda esta fuerza que Y tienes en la hablamos cabeza. a nivel emocional, pero todo esto físicamente, como tú has Acaba dicho antes, repercutiendo. o sea, literalmente estamos inflamados y llenos de cortisol por un estrés impuesto desde aquí. Totalmente. Pero el cuerpo se inflama y metabólicamente, ¿no? También Totalmente. digo yo que hay ese estancamiento de decir, vale, aparte de que mentalmente estoy saturada, saturado, es que físicamente como nada, porque me estoy restringiendo que flipas, y es que me estoy hinchando, tío, ¿qué me Totalmente. pasa? Y es un bucle. Es un bucle y además cuesta mucho hacer entender a las personas que no solo es la alimentación lo que va a hacer el Total. cambio en el cuerpo, ¿no? Al final hay muchas mujeres, sobre todo, que me encuentro que como vamos, ¿no? Asumiendo como muchas responsabilidades normalmente y cuanto más responsabilidades a nivel familiares tenemos, pues aún más, vienen, ¿no? Es que como poco hago deporte y es que aún así no adelgazo. Es que necesitas comer más para que tu cuerpo tenga energía, Ahí ¿no? Para funcionar, porque si no entra en este estado de reserva Totalmente. que no puede funcionar. Totalmente. Porque Andrea, aparte de, dijéramos, todo lo que hemos comentado más a nivel anímico, a nivel psicológico y demás, ¿qué efectos tú crees a nivel físico que puede impactar esta restricción, este estado de alerta? Bueno, al final lo que comentabais, ¿no? Hay una alteración del cortisol, la hormona del estrés, y al final metabólicamente el cuerpo se pone en estado de alerta. Y se pone en estado de alerta no solo en la alimentación, ¿no? Es decir, quiero comer todo el rato, sobre todo le pide cosas más palatables, más dulces, ¿no? Porque le da energía rápida también. Se piensa que le está faltando energía, entonces la forma más rápida de cogerla, ¿no? Es con azúcares rápidos, ¿no? Y también a nivel emocional, es decir, estoy en alerta en todos los sentidos, pues estoy más reactiva, estoy más irascible, estoy más cansada, más apática, Claro. no reacciono más a todo. No acabo de encajar con nadie, Totalmente. que esto suele pasar. A nivel digestivo, también hay muchos efectos a nivel digestivo derivados. Se somatiza muchísimo. Totalmente. O sea, incluso yo, que pasé por una etapa de muy mala relación con la comida, me acabé haciendo todas las pruebas de intolerancia a vida y por haber. Evidentemente todo salió negativo, o sea, estaba empezando como la casa por el tejado, ¿no? Yo ya sabía que tenía mala relación con la comida, estaba en una etapa de mi vida emocionalmente muy, muy intensa, con mucho estrés, pero me fui a hacer las pruebas, ¿no? A ver porque si es lo rápido. es lo rápido. Venga, vamos a buscar exacto. guía, Si hay una intolerancia, ya está. O ¿no? voy a buscar como una opción que no sea dentro Externa, de mí o algo palpable. o que no me gusta porque sé que soy consciente de que tengo ese problema, pero bueno, no lo quiero abordar porque Total. me siento que tengo el control y Total, puedo hacer en total, base a ello. total. Y eso es... Mira, justamente lo que hablábamos antes de cómo gestionar las restricciones alimentarias, es decir, una restricción física porque tenemos alguna patología digestiva con una reacción con la comida. Yo me acuerdo justamente cuando me hice las pruebas todo salió negativo, pero yo en ese momento, como tenía la mucosa seguramente como muy alterada, el gluten me estaba sentando mal, ¿no? Entonces empecé a trabajar mi relación con la comida, pero también con esta pauta de intentar disminuir el gluten, ¿no? Que ahora ya lo tolero mucho mejor. Entonces, era como buscar opciones dentro de que a mí emocionalmente me puedan dar la sensación de que me estoy permitiendo, pero sin gluten, no simplemente. Entonces, buscar opciones que a mí me estén saciando esa sensación de dulce, de que realmente necesito algo, porque hay momentos que de verdad el cuerpo te está pidiendo, como come un chicle, ¿no? Para pasar el hambre, es que no va a funcionar. Si tú un cuerpo de verdad ahora mismo, tu cuerpo ahora mismo te está pidiendo algo dulce, no le des una manzana, porque te acabarás comiendo la manzana, frutos secos por intentar porque acabar tienes un de poco más hambre, 15 cosas más y al final acabarás con lo que de verdad querías, ¿no? Y eso es algo que pasa muchísimo. Entonces, a nivel calórico ya es que o sea, no has trabajado ni relación con la comida porque no te has permitido de primeras el croissant, porque eso es algo que también me dicen mucho, ¿no? Pero es que me lo he acabado comiendo, ¿vale? Físicamente
tú te has acabado permitiendo ese alimento, pero mentalmente No. no lo has permitido, porque además de que lo has acabado comiendo, hay la culpa de que has comido 15 cosas más, ¿no? O sea, para ti algo clave es darle el espacio, aunque estemos trabajando algo a nivel digestivo, Sí, para que haya una cabida a nivel emocional, permitirte este croissant, ¿no? sí, Sí, porque si no, ese malestar también es que le va a afectar a nivel digestivo. totalmente. Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Después ya tendrás la suficiente capacidad para elegir o discernir que realmente ahora me apetece, pero me va a sentar bien. Es decir, Total. cuando yo he trabajado recién con la comida, quizá me apetece un croissant, pero ahora mismo que me va a saciar, ¿no? Pues quizás te acabas comiendo en ese momento pues una barrita de frutos secos y dátil, o quizás te acabas comiendo croissant, pero como también has aprendido a trabajar esa relación con la comida y sabes lo que a largo plazo te va a sentar bien, pues al croissant le añades quizá una fruta o unos frutos secos. Claro. A veces no se trata solo de quitar, sino de saber qué añadir. Yo esto, así a modo más terrenal que me he podido encontrar yo, que a veces no es tan así, que a veces es tan sencillo como llevas mucho tiempo restringiéndote, ¿no? Que sí que estás comiendo pasta, cosas calóricas, pero a nivel micronutricional, densidad nutricional no. Y en cuanto haces una pauta estructurada, saludable y empiezas a nutrir, ya la propia persona Total. te dice, es que ya no tengo apetencia por estar picoteando. Y digo, claro, es que cuando empiezas a nutrir, Total. el cuerpo Le das deja al de cuerpo lo que pedirte Sí, cosas sí, necesita. más instantáneas. O sea, que a Totalmente. veces no es todo hambre emocional, tengo un problema, tengo que... No. O sea, que a veces es nutrir al cuerpo y ya, ¿eh? Totalmente, porque muchas veces de tanta restricción física, ¿no? Por intentar adelgazar o por intentar hacer cambios, es que a veces me vienen a consulta con unas dietas que yo digo, Sí, sí. pues claro que te estás muriendo de hambre, Sí, claro sí. que acabas con un atracón, claro que te acabas descontrolando cuando abres un paquete de galletas, pero porque tienes hambre. Y spoiler, no estás así. Exacto, totalmente. O sea, Muchas veces, de hecho, seguro que os pasa que me dicen, es que como mucho más que antes, o se van Sí, como sorprendidas. Claro, pero cuando... al final es que aquí hay un punto clave que es el cuerpo necesita energía y Total. nutrientes para poder perder grasa, para poder hacer músculo, para funcionar bien. Entonces, si nosotros no damos cabida a este tipo de nutrientes y este tipo de alimentos, Exacto. no va a haber esa función que buscamos, porque de manera natural lo que nosotras, de manera lógica, ¿no? Lo que piensa la sociedad es, quiero perder peso, mal dicho ya, a nivel de objetivo, lo que hago es comer totalmente la mitad. Totalmente. Y eso es algo que lo que va a hacer es bajar nuestro metabolismo basal 100%. Y esto no nos interesa, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, me ha parecido interesante una cosa que has comentado también, que creo que está muy relacionado con el hecho de que tenemos tendencia a que hay que comer perfecto y hay que hacerlo perfecto, ¿no? Y cuando nos vienen a consulta de decir, vienen y te dicen las pequeñas cosas que no han podido conseguir, pues porque acaban de empezar, pero han hecho muchas otras cosas y para mí es clave el remarcar, ¿no? Lo que comentábamos, no es tanto una falta de voluntad, la alimentación no se hace perfecto, o sea, no va a hacerlo Exacto. perfecto, es que no. ¿qué es perfecto? ¿No? Total. Entonces, Y que ojalá fuera solo una falta de fuerza de voluntad. claro, Es decir, muchas veces que se piensan que me está faltando fuerza de voluntad, porque en algún momento de mi vida lo he conseguido y ahora, ¿por qué no? Ojalá fuera solo falta de fuerza de voluntad, porque en realidad como no lo es algo que va mucho más allá. El trabajo es incómodo. claro. El trabajo requiere paciencia, requiere constancia, requiere también que recuerdes por qué estás haciendo esto, porque muchas veces como no es un objetivo de peso que es algo visible, ¿no? Es fácil como no darle tanta importancia, pero hay un trabajo incómodo, ¿no? De base, porque cuando trabajamos en relación con la comida muchas veces vamos a tener que hacer cosas, comer más quizá, ¿no? Que no son cómodas para nosotras, ¿no? Salir de la zona de confort. Totalmente. Y que a veces la gente realmente no está dispuesta a ello y eso también es un punto y por eso busco No, porque otras es lento, cosas. porque es incómodo, Exacto. porque O porque te no, comparas o, y no, dices, no, o es que simplemente porque no están dispuestas a También. renunciar a a esa esta incomodidad, ¿no? o renunciar a esta restricción porque Sí. se sienten dominantes Sí. de ello. Entonces es... Y a nivel restrictivo eso pasa mucho, que hay muchas personas que, como saben que normalmente por la noche es cuando les viene más el descontrol, controlan mucho durante el día, es decir, o me salto el desayuno, como una ensaladita, no meriendo porque sé que en la cena me voy a descontrolar. O después, yo lo escucho mucho, no es que durante el día es perfecto, pero llega la noche y desmadre. Así ¿por que- qué? ¿Por qué por la noche es desmadre? Es que justamente si intentaras no controlar tanto durante el día o comer más durante el día, muy probablemente estos atracones de la noche ya se irían, Total. ¿no? Pero da miedo poner el desayuno quizá porque
a nivel relación piensas que aun poniendo más comida igualmente vas a tener el atracón, pero la mayoría de veces simplemente poniendo un desayuno un poquito más nutritivo, más denso, ya se va ese atracón de la noche. Y es que este perfecto que decimos es como una alteración de esta realidad, porque no es perfecto. Exacto. Ni eso ya de base no existe, y es que no está bien porque no es lo que tú necesitas en ese Exacto. momento. Justamente ayer vino una paciente que me dijo, no sé si iba de puente o tenía una comida social o algo así, me dijo, voy a hacer esto, ¿qué hago? Me la miro y digo, Disfrutar. disfrutarlo. O sea, ya está. Va a ser peor el estar controlando, no disfrutar, pedir no sé qué, no sé. Total. Es que yo Totalmente. creo que también aquí es importante entender de que una o dos comidas que salgas de tu rutina, porque tampoco es dieta, que salgas de tu rutina no va a hacer que esa comida Total. te haga desregular, cambie tu composición corporal, simplemente igual es más densa en grasas, aunque sean saludables. Igual hay más cantidad pues a tu cuerpo, te vas a inflamar un pelín más, pues porque necesita más jugos gástricos para digerirla y demás, por eso también te hincha más, ¿no? Pues vamos a dejar tiempo, espacio y al día siguiente sigues con tu vida normal. Exacto. Que esto es algo que nos cuesta un poquito más. Total. Y al final es algo como justamente lo que has dicho, una comida no te va a hacer la diferencia. Siempre digo, si tú comieras siempre hamburguesas, una ensalada te haría adelgazar, no te haría adelgazar esa ensalada, pues cuesta mucho verlo, o sea, es muy fácil verlo de esta manera, pero cuando intentamos hacer el cambio, si tú comes normalmente bien, flexible, equilibrado, una o dos comidas tampoco te van a hacer engordar. Quizá a nivel de kilos en la báscula, porque si solo le damos importancia a esto, quizá al día siguiente has subido un poquito de peso, pero es más agua que otra cosa, no va a ser grasa. Pero eso cuesta mucho cambiar el chip, incluso cogiendo medidas antropométricas que están viendo que a nivel de grasa quizás sí que han bajado, pero es un lunes y quizá ha hecho una comida más copiosa, ¿no? El fin de semana tiene un poquito más de retención de líquidos. Lo que le está importando es ese número en la báscula. Sí. Vi un TikTok el otro día de alguien así como en modo exagerado, pero que decía justo esto, ¿no? De para hacer una comida fuera, aunque sea una hamburguesa con patatas, con alcohol, tal, no te va a hacer engordar 2 kilos de grasa al día siguiente. Es que Tendrías es imposible. que comerte, y decía, tendrías que comerte y sacaba paquetes de príncipe, de patatas, de no sé, pero un montón de galletas, de un montón, para esos 2 kilos de grasa que fueran reales. Claro, es que, o sea, lo que Tipo, cuesta también es que acumularlo es... No es tan fácil acumular No, grasa, es no. decir, o sea, nos pensamos que comiendo una galleta, a ver, yo me acuerdo cuando tenía muy mala relación con la comida, que me comía una galleta y yo ya me estaba pensando que esa El galleta kilo, me estaba engordando. sí. Es Es muy imposible, fuerte, es imposible, es que- literalmente es imposible, ¿no? Pero Bueno, hay es tanta como tu propia presión. realidad. Sí, Pero porque también lo que decías, ¿no? Muchas veces decimos, sí, flexibilidad y tal. Hay gente que no sabe tener esta flexibilidad y también hay que guiarle en ello. Igual al sí. principio no, necesitan pues como todo un poquito más rígido en el sentido de que no se pierdan y probablemente van a tener poco a poco esta flexibilidad. Pues que si no, también estamos en este punto como que discierne mucho de esta situación. Sí, al final cada persona es un mundo, ¿no? Y habrá que individualizar en cada caso cómo trabajar esa relación con la comida, pero muchas veces justamente esta restricción pasa por un sobrecontrol, ¿no? Y ese sobrecontrol nunca te va a dejar. A veces me dicen, no, es que lo que necesito es una dieta a nivel restrictiva con sus cantidades, y le digo, vale, ¿cuántas veces has hecho dieta en tu vida? Y yo Claro. me acuerdo No voy a ser yo la que te la vuelva a hacer. una dieta, ¿crees que una dieta más va a ser la diferencia? ¿No? Porque ahora estoy más motivada. Es que la motivación tiene una cabida dentro de la fuerza de voluntad, que es un 5% del consciente. Un 5% del consciente no va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, obviamente hay que tirar quizás de disciplina y una parte de fuerza de voluntad, pero eso no va a hacer lo que haga esta vez la diferencia, ¿no? Entender que si queremos un cambio hay que hacer un cambio y que seguir haciendo las mismas cosas que seguimos haciendo toda la vida no va a cambiar y que si yo llevo toda mi vida restringiendo, no voy a cambiar de un día para otro. No. Hay que tener su proceso, ¿no? Porque mientras hacemos este proceso, ¿qué tips, herramientas a nivel básico, a nivel de comida propiamente, le dirías que haga mientras no va trabajando esto? O sea, yo hay algo que remarco mucho, es aparte de a nivel nutricional, ver que si nos está faltando comida, que seguramente es una de las cosas que te está llevando a ese descontrol, pues hacer comidas más nutricionalmente más densas. Más densas. Exacto, quizá priorizar muchas veces la proteína. Hay muchas personas que
cuentas las proteínas que están comiendo al día y no me voy a una dieta hiperproteica, pero unas proteínas básicas y en el desayuno la mayoría no ponen o ponen muy poquito. En la comida se cae un trocito de pescado o de pollo, pues perfecto, y en la cena hay veces que ni una eso. cremita y ya Sí. está, ¿no? Cuentas cuántas calorías o proteínas estás comiendo al final del día y dices, Nada. claro que vas con hambre, claro que vas con hambre. Pues primero de todo, a nivel nutricional, ver qué está pasando y ver qué nos está faltando, sobre todo, y después ver qué nos está faltando en otros ámbitos, ¿no? Yo siempre digo, ¿de qué tienes hambre? Porque muchas veces estamos comiendo porque nos está faltando en algún ámbito de nuestra vida nutrición. Claro. Nutrición en descanso, nutrición en autocuidado, en tiempo para mí, en tiempo de ocio, en deporte, en ¿de qué tienes hambre? O sea, Esa pregunta es guay. fíjate, ¿no? Porque, y cuando te das cuenta, ostras, pues me está faltando esto, ¿no? Y lo estoy comiendo, me estoy comiendo mis emociones al final, ¿no? Y solo priorizando un poquito el sueño, porque a nivel cultural aquí tenemos como muy despriorizado el sueño, el descanso, ¿no? Vamos No a dormir dormir. está de moda, eres súper guay si duermes Exacto. poco. Y me levanto a las 5 de la mañana y Claro. tal, y voy aquí, voy ahí. Bueno, claro, si te has ido a dormir a las 9:30, perfecto, pero si no... Exacto, exacto. Entonces el descanso queda como lo último, ¿no? Y el descanso te va a afectar en En todo. todo. Es que en el hambre, el cuerpo, las hormonas, todo te va a afectar. Superimportante. Súper importante el descanso y sobre todo cuando tenemos una privación del descanso a nivel fisiológico, pues quizás has tenido un bebé, ¿no? Pues hay que entender que vas a tener más hambre y es algo fisiológico. Entonces, dale más nutrición. Es que queremos ir muchas veces en contra de nuestras señales de hambre Sí. y saciedad. Pues tengo la menstruación. Es que eres una mujer, eres cíclica, entiende que no cada día vas a tener la misma hambre. Somos como súper cuadriculadas Claro. y igual que hay temporadas que no tenemos tanta hambre y como que va perfecto, cuando tenemos más hambre, Nos ahí nos agobiamos, nos asustamos o nos sentimos mal, ¿no? cuesta Incluso. mucho Pero aceptarlo. sí, entender que todo es cíclico da cierta confianza en uno mismo de decir, no pasa nada, es que voy a volver y es un ciclo Exacto. y esto no está bien y esto no está mal. Pero cuando le entiendes realmente que Sí. esto es algo cíclico y que hay que permitirle más al cuerpo, porque muchas veces es como, el cuerpo me está pidiendo más comida, pero yo ahora mismo no quiero porque esto me va a hacer engordar, ¿no? Es el miedo que viene, ¿no? Y como no se lo doy, siempre me va a pedir más comida porque el cuerpo tiene una sensación de restricción. Y como el cuerpo siempre va así. Bueno, es que estamos hechos para sobrevivir y reproducirnos. Y si vamos en contra de esto, Exacto. es en plan, que no me quiero morir, chico. Exacto, En plan, exacto. ¿sabes? Y por permitirle, si no le permites esos días que te está pidiendo más, seguramente vas a acabar comiendo de más 5 días más, ¿no? Cuando le permites esos 2 días o 3 días comer un poquito más, Claro. y no estoy hablando de poner más galletas o más, pero poner un poquito más de comida en tu plato te va a hacer que al tercer día ya se haya regulado tu cuerpo y ya comas tranquila tus cantidades normales. Pero al no permitirle y ir en contra, ¿no? Eso se perpetúa. Y yo creo que aquí también un tip, ¿no? Importante, aparte de todo lo que comentas del sueño, de regular, ¿no? Un poco estas comidas y entender que hay momentos en los que necesitamos dar más alimento al cuerpo. Creo que hay un punto muy importante en cuanto a la saciedad, porque Total. la sensación de saciedad hay gente que la tiene muy desregulada. Es decir, hay personas que no tienen hambre, Sí. pero tampoco estoy llena, me siento bien, ¿no? Es como estable. Esto realmente es sensación de, bueno, lo podríamos comparar de decir no tengo hambre, por lo tanto estoy saciada, estoy bien. Esto mucha gente tiene esta sensación como modificada y alterada y cree que para sentirse saciada tiene que estar empachada, Muy llena. que esto es diferente, ¿no? Entonces también creo que regular esto de decir, Total. es importante, ¿no? De decir, ostras, claro, es que ahora a mí yo me encuentro muchos pacientes de decir, claro, es que no, cuando me encuentro en un punto estable me está cambiando esta sensación y siento que tengo hambre, pero no me ruge la barriga, ¿no? Porque a veces lo explico mucho así. Creo que este es un tip importante de decir, Totalmente. ¿qué señales tienes o qué recomiendas en este sentido, Andrea, para que estos pacientes, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y que esté empatizando mucho con nosotras, diga, vale, pues voy a revisar mi descanso, voy a revisar este hambre o momentos en los que necesite comer más, voy a revisar cómo es mi señal o qué necesito para saber que estoy saciada o saciado? ¿Qué tip más puede aplicar esta persona o crees que le puede funcionar? A ver, sí que es verdad que hay dos casos que son más complicados, ¿no? Lo que tú dices, personas que han restringido durante mucho tiempo y al final han perdido esas señales de saciedad.
ahí un poquito es a nivel visual, que ellos entiendan un poquito las proporciones del plato Vale. y que necesitan ciertas proporciones para nutrir su cuerpo. Ahí incluso hablarles de un poquito de cantidades, ¿no? Porque como tienen tan desreguladas esas señales de saciedad, aunque haya un TCA de base, hay veces que quizá derivar el preparar el plato a otra persona para que ellos no vean qué cantidad se está poniendo en el plato, pero sí tienen que estar nutridos en algún sentido porque ellos nunca van a tener esa sensación de necesito comer, ¿no? Entonces, hacerles entender que a nivel proporciones un poquito qué cantidades necesitan en su plato para cubrir su cuerpo, para tener más energía y guiarnos un poquito por eso. También es muy importante en esas personas que han perdido un poquito la saciedad o las ganas de, al revés, las ganas de comer, que disfruten de todas las comidas. Claro. Es muy importante que en todas las comidas haya algo que les guste. Nutricionalmente hablando, se pueden preparar platos muy sabrosos con comidas muy nutritivas, ¿no? Pero que disfruten de las comidas, que ellos, incluso visualmente, muchas veces también me preguntan, pero estos platos seguro que los pones así, estos desayunos para la foto, no. Yo me lo pongo así porque quiero disfrutar de cada comida, porque yo me merezco comer y me merezco comer bonito. Igual que cuando voy a un restaurante me encanta porque me lo preparan bonito, porque yo en mi casa me lo tengo que preparar diferente. Si voy a tardar lo mismo en colocarme una ensalada todo tirado que una ensalada con las cosas bonitas. Quizá tardo 30 segundos más, pero a mí, nutricionalmente, emocionalmente, palatablemente, me va a saber mejor. Entonces, sobre todo cuando no hay hambre, eso puede ser un tip que ayuda mucho, ¿no? Que visualmente les apetezca esa comida. Y después hay otro caso muy complicado, que es cuando hay un hambre extrema. Es decir, cuando, sobre todo en anorexia, que han restringido durante mucho tiempo y que el cuerpo ha tenido mucho tiempo esa sensación real de hambre, no hay saciedad. Se pasa al otro extremo. Hay un hambre extrema que se dice que nunca llegan, nunca llegan a sentir saciedad. Para mí es muy importante lo que ha dicho antes Claudia, de a terminar de comer estando a reventar. Primero, que creo que es una sensación incómoda y que después también seguramente te lleva a, vale, pues no meriendo, no ceno porque me he pasado. O sea, ya empezar por comer lo que te toca, si los niveles de hambre saciedad están bien, es un puntazo. Total. O sea, y quedarse, porque yo cuando no pongo medidas en los platos o así, mucha gente dice, pero no me vas a pautar, pero no tal, y digo, con la única norma que nos basemos de ni quedarte con hambre, ni quedarte a reventar, a mí me da igual lo que comas, porque no cada día vamos a tener el mismo hambre. ¿Has hecho deporte? No. ¿Has descansado? Sí, no. ¿Cómo me siento hoy? ¿Tengo la regla? No. Hay 1000 cosas que yo te voy a poner 1800 calorías cada día de tu vida y es que a lo mejor un día comes menos, un día más. Es que al final hay que quitar de todo esto y estamos muy acostumbrados a las cantidades. Es que la alimentación no puede ser tan cuadriculada porque no existe. No, porque además si tú le pones 50 gramos de arroz y ese día necesita un poquito más, se está saltando la dieta y ahí vuelve a entrar la restricción, la culpa, ya no he conseguido hacerlo bien y quizá un día no tendría tanta hambre, pero como tú le has puesto esa cantidad, pues necesita ponerse el arroz también, ¿no? Que le has puesto y llegar más empachado, ¿no? Y lo que hablábamos antes, cuando hay una sensación extrema de hambre, porque han restringido durante mucho tiempo, es un proceso muy incómodo, pero hay que darle un superávit al cuerpo. Ahí tienen que comer de más y una sensación muy incómoda, pero hay que hacer entender que si tú has restringido durante 5 años, de un día para otro no puedes darle las calorías normales. Y el acompañamiento aquí yo creo que será clave, ¿no? De cómo ir avanzando y focalizar en aquellos pasos que está haciendo esta persona, estos avances, porque si no va a ser como muy complicado. Sí, exacto. A mí como me emociona mucho, ¿no? Cuando me dicen, es que el otro día tuve un chico que ha pasado por una anorexia, ¿no? Y se está recuperando y ahora la verdad que va súper bien, ¿no? En el proceso y me decía, no me acordaba lo que era tener tanta energía. Claro, que había normalizado durante tanto tiempo la restricción, que eso le llevaba a un estado energético al final de supervivencia, ¿no? Pero seguía haciendo deporte para compensar. Claro. ¿Sabes de lo que me doy cuenta? Hablando contigo en otros podcasts y en mi día a día y todo, el peor enemigo, el normalizar las cosas, en todos los sentidos, el normalizar, el que mucha gente de mi alrededor lo tenga, el hablarlo y decir, yo también, sí, tal. La inflamación digestiva es todo. Es un temazo. Por eso yo creo que este tipo de podcast, de visiones o de estar en redes, pero desde una divulgación saludable,
creo que es muy clave para poder dar luz, dar voz y dar información a este tipo de personas, como al menos intentar hacerles como un clic, porque yo creo que todos los que se encuentran en esta situación saben que algo no está bien y saben por dónde va. Al final somos personas que nos conocemos mucho y lo saben, ¿no? Entonces, el que una persona por un mensaje, por un vídeo, te pueda hacer un clic y puedas ir descarrilando qué es lo que me pasa, que es algo que, bueno, pues con el tiempo te puedes encontrar, y yo creo que y es el sentirte importante. acompañada, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando hay esta restricción o estas conductas como compensatorias, te piensas que estás sola y que eso solo te está pasando a ti. Yo cuando hago el programa de acompañamiento con las mujeres que están un poquito en la misma situación, lo que más valoran es ver que hay muchas comunidad, personas, ¿no? exacto, independientemente del cuerpo que tengan, que están pasando por lo mismo, ¿no? Y al final, a veces hay pensamientos cuando tienes de verdad o un TCA o una muy mala relación con la comida, te aparecen pensamientos en la mente que son una locura a veces, ¿no? Como de compensación, o has comido tal, tienes que irte a caminar hasta tal sitio. Pensamientos muy fuertes, muy intrusivos, ¿no? Y que si en tu entorno, quizá en tu grupo de amigas, no hay alguien que le esté pasando, o aparentemente, porque luego no hay alguien que le esté pasando, te sientes muy sola, ¿no? Claro, y da mucha vergüenza. Y no tienes esta validación. Da mucha vergüenza normalmente compartir este tipo de pensamientos, ¿no? O cuando hay atracones, ¿no? A veces estás cenando y estás con el pensamiento de quiero ir a casa a hacerme un atracón. Esto es algo muy duro de verbalizar, ¿no? Claro. Y si no tienes un acompañamiento, te sientes muy sola, ¿no? Entonces, como... Bueno, y esto, ¿no? Va creciendo en este sentido. Y yo creo que es súper... Bueno, jo anava a dir algo tipo de psico i aniria tallant perquè portem 45 minuts. Sí, no, yo le iba a preguntar que por qué creó este programa y ya Jo crec que acabar. aquí és molt important dir psico, Vale, pues fem psico i ja. Perquè, en Pues plan, dale. dir que, bueno, al final es algo clau, ¿no? Dale. Sí. Y Andrea, creo que también este tipo de casos es muy importante, ¿no? Que te puedas ayudar, que también esta persona, esta restricción o esta mala relación, creo que va muy atado con algo más interno muchas veces, y que al final, por mucho que nos centremos en alimentación y tal, hay algo como que te tienes que apoyar de otro profesional, ¿no? 100%, al final es súper importante. Cada profesional tiene su sitio y por eso justamente es bueno que contemos con esta amplitud, ¿no? Pero es importante a la vez que trabajamos, aunque sea un profesional centrado en la psiconutrición, hay herramientas que no las tenemos, ¿no? Claro. Y dar ese espacio al psicólogo que realmente está especializado en ese acompañamiento, porque muchas veces lo que comentábamos antes y hemos ido comentando todo el rato, de que tienes hambre, ¿no? Hay muchas veces que son situaciones emocionales que te están sobrepasando y que no estás sabiendo gestionar, y esa comida te da ese espacio para evadirte. Muchas veces el atracón es un momento de evasión y muchas veces no quieres salir del atracón porque hay un beneficio en ese atracón. Claro. El quitarte el atracón te está quitando también de esa parte de placer. ¿Qué hago si no tengo esta parte de evasión, ¿no? Y por eso da miedo también empezar un proceso muchas veces, porque me van a sacar de esa parte que a mí me evade, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, tanto en nutrición como en psicología, es vital que vaya de la mano, sí. Súper. Y lo que has comentado antes de que tenías un programa con mujeres y así, ¿de qué se trata y por qué lo hiciste? El programa se llama Reset y al final me pareció un número que me vino así como cambiar un poquito el chip en todos los sentidos, ¿no? Y al final soy una persona que ya habiendo estudiado nutrición pasé por un TCA y por una temporada de muy mala relación con la comida derivada de una situación emocional muy intensa, ¿no? Entonces yo pensé, wow, estoy enfocando quizá de manera no equivocada, ¿no? Pero me está faltando un conjunto de enfoque en las visitas que yo hago, ¿no? Entonces, pues me focalicé un poquito más en conocer toda esta parte de la psiconutrición para poder acompañar a mujeres que estaban pasando un poquito por lo mismo, ¿no? Por esta parte de mala relación con el cuerpo, con la comida, con comportamientos muy, muy dispares, ¿no? En cuanto a alimentación, y que pensaban que era una falta de fuerza de voluntad lo que les estaba pasando, ¿no? Para que no se sintieran solas, para que pudieran también empoderarse de la nutrición, porque al final es muy importante. O sea, Reset no es solo trabajar la relación con la comida, sino también empoderarse de lo que son las herramientas nutricionales para que ellas solas puedan después tener esta parte de tomar la nutrición, decisiones tomar y sentirse bien. Exacto, lo que hablábamos antes de la regla y acabando lo último, es como, evidentemente me apetecen cosas más dulces,
pero seguramente también te estás sintiendo más inflamada en ese momento, ¿no? Entonces, quizá un croissant en ese momento te va a saciar, pero te va a hacer sentir más incómoda digestivamente, ¿no? Entonces, quizá en ese momento justo, pues, me apetece un croissant, pero sé que a mi cuerpo le va a sentar mal. Bueno, como tengo toda la información, Claro. puedo elegir quizá otra cosa, ¿no? O hacer el balance de que ahora mismo me va a compensar más, ¿no? A nivel, en todos los sentidos, ¿no? Tener esa información y tener esa comunidad, de sentirse acompañadas, algo que me dicen muchos como independientemente del cuerpo, porque hay cuerpos muy dispares en la comunidad, todas tenemos el mismo tipo de pensamiento, entonces eso ya te hace tener una idea de que el peso no es el problema. Es decir, el cuerpo nunca acaba siendo el problema, porque muchas veces cuando llegamos a ese peso, siempre digo, vale, cuando llegaste a ese peso que tú tienes en mente, ¿estabas contenta con ese peso? Seguramente no. Ahí tampoco te estabas viendo bien, ¿no? Entonces, como cambiar un poco la visión, dar una visión más global y trabajar como guay, en grupo. Qué guay. Qué guay. Pues muchas gracias, Andrea. Antes de terminar un poquito con el capítulo, cuéntales a las personas que nos están escuchando si un poco han empatizado con todo esto que hemos estado explicando. ¿Cómo pueden hacer para encontrarte? ¿Dónde estás en redes? ¿Dónde visitas un poquito en general? Vale, pues si quieren, se han empatizado con el capítulo y necesitan ayuda en este campo, pues pueden encontrarme primero de manera online, que eso es algo accesible a todo el mundo. Por redes pueden contactarme a Instagram andreawellness_. Os lo dejaremos todo en la descripción. Escrito. Y después visito de manera presencial en Barcelona y en Mataró también. Muy Así bien. que Pueden contactar contigo en Insta, por exacto, ejemplo. y ahí es más fácil y ya... Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Nosotras cerramos este capítulo. Estaremos encantadas de poder responder a vuestras dudas. Y nada, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.